Ahora vamos a entrar a lo que es la redención. La redención. Apunten, tomen nota, la redención. En la redención, Jesucristo viene y nos rescata. En la sustitución, como dice su palabra, Él nos sustituye, Él nos reemplaza. Lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, Él lo hace. En la justificación, nos presentamos ante Dios justificados por su sangre, porque si no, no podemos presentarnos ante el Señor, la justificación. Y en la redención, Jesucristo viene y nos rescata, pero ¿nos rescata de qué? Ahorita vamos a hablar qué significa la palabra redención y cómo en la Biblia se da esto. ¿Qué es la redención? ¿Nos rescata de qué? Nos rescata del pecado, hermana, del pecado. Del pecado nos rescata. Bien. ¿Por qué nos rescata del pecado? Porque cuando hemos nacido, nacimos con una naturaleza pecaminosa, estando en este mundo, seguimos en un mundo de pecado. Entonces, Él nos redime, nos rescata, también se conoce como que nos compra de los lazos, de las garras del pecado. ¿Ya? Redención. Por eso cuando le hablas a Juancito, Cristo te ha redimido del pecado. Le tienes que decir tal como dice la palabra. Entonces se va a decir, hermano Luis, explícame cómo es esto. Perfecto, muy bien. Siéntate, te voy a dar una enseñanza. Ven tal día y vamos a ir aprendiendo. ¿Ya? Y le vamos enseñando. Entonces, la redención. Abramos la Biblia y vamos a Efesios 1:7. Efesios 1:7. ¿Me dicen amén? Efesios 1:7. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Amén? ¿Todos? ¿Hermano Will? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Amén? Ya. Dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia? ¿Quiere decir, hermano? Tenemos redención en su sangre. Ya habíamos hablado por qué la sangre tiene un significado para Dios, cómo en el Antiguo Testamento Dios nos señala cómo Él había establecido este sistema de salvación. Ya lo había establecido que la redención era un acto en la cual Él permitía un rescate, Él permitía que Él pueda librar algo con respecto a algo que tú querías comprar. Entonces, Jesucristo nos compra del pecado, nos rescata de la esclavitud del pecado. Vamos a hablar un poco de esto, hermano. Vamos a entrar en contexto, ¿ya? Vamos a encontrar en contexto cómo suena, pero hermano, si no lo entienden, álcenme la mano, no hay problema, yo lo vuelvo a explicar. Pero es importante entenderlo, ¿ya? ¿Cómo opera la redención? Recuerden que estamos en el tema de la cruz. En esa preciosa cruz, tenemos que entender cómo opera esta maravillosa plan de salvación que Dios nos ha dejado como una promesa. Pero hay que entenderlo para sacarle todo el provecho. Ya. Vamos a entrar en contexto, quiere decir, vamos a entrar en la escena. ¿Por qué? ¿Y qué significa la redención? Vamos un poco a Levítico, capítulo 25, del 25 al 27. Esta hermana dice, y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, ¿ve? Habla ya de rescate. En el 27, entonces contará los años desde que vendió y pagará. Pagará, o sea, pagas cuando compras algo. ¿Sí? Dice, en el 25 mismo, cuando tu hermano empobreciera y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará. ¿Me entiende? Entonces, en esta base de la ley, se basa el tema de la redención, que Dios había dado
esta norma, esta ley de poder rescatar, de poder comprar, de poder tomar como rescate pagando algo. Ya eran los principios, los fundamentos de esta redención. Ahora, si vamos a 1 Corintios 6:20, esta cita lo que intento o lo que se quiere tratar de hacer entender es que estamos hablando de la redención, recuerden, tachen esa palabra, la redención. Cristo nos redime en la cruz de nuestros pecados. Cuando tú le digas a Jaimito, Jesucristo te ha redimido del pecado con su sangre, te dices tú. Entonces, tú lo que estás haciendo es un fundamento legal que Dios ya estableció. Dios no va a hacer nada que no sea en su ley. Esta es su ley, su palabra. Él ya lo ha establecido todo realmente y Él tiene que respetar lo que Él mismo ha planteado. ¿Ya? Su naturaleza es de obediencia, por lo tanto Él tiene que respetar todo lo que está escrito. Dice, nuevamente, dice hermana, repite esa palabra de pagar, por favor. Diga usted. Corintios 6:20. Habéis sido comprado por precio. ¿Qué más? Amén. Entonces, glorificar entre tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Similar a la otra cita. Ya yo he muerto por ti, ahora tú me perteneces a mí. Acá dice, glorificad pues a Dios, ¿no? Entonces, Él nos ha comprado. Perfecto. Ahora vamos en el mismo 1 Corintios, en el capítulo 7, 23. 7, 23. ¿Qué dice? Así es, 7:23. Por precio fuisteis comprados. Quiere decir, por precio. ¿Pero qué precio? ¿Cuál fue el precio? Sabemos que fue la sangre, ¿no? ¿Y esa sangre dónde se derramó? ¿En dónde? ¿Dónde se derramó la sangre? En la cruz. ¿Te das cuenta que todo está ocurriendo en la cruz? La semana pasada hemos empezado con la cruz, la expiación de la cruz. Quiere decir cómo ocurre todo este maravilloso proceso de salvación en la cruz. Dice que por precio hemos sido comprados. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿De qué nos compra el Señor? ¿Qué ocurre aquí? Acá hay mucha opinión o mucho comentario o muchas formas de que muchos eruditos de la palabra lo plantean, ¿no? La redención nos rescata del pecado. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre, hermanos? En esta parte del Antiguo Testamento, Dios exigía y decía que todos los primogénitos de los animales le pertenecían. Estamos fundamentando por qué la redención. Todos los machos cabríos y todos los animales le pertenecían a lo que sean los primogénitos. Esa era una ley. A mí me pertenece todos tus primeros animales que sean macho cabrío o que sean rey, me pertenece a mí. Así le había establecido el Señor. Hasta tu asno y tu burro. ¿Ya? Ahora, vamos, hermano. Vamos a leer esa parte donde él expresa ese tema. Está en Éxodo 11, en Éxodo 13, del 11 al 13. Vamos a Éxodo. Como voy a repetir, hermano, este es un poquito de grosura. Ya estamos entrando a terrenos más complejos, pero tenemos que saberlo. Éxodo 13, del 11 al 13. ¿Sí? Vamos, dice. Éxodo 13, del 11 al 13. Y dice, mire, ¿estamos todos? ¿Sí, no? Ya.
Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, cananeos sabemos que eran los pueblos opositores al Señor. En el Éxodo es cuando la tierra o el pueblo de Israel estaba yendo a la tierra prometida y estaba yendo por el desierto, y estos eran pueblos enemigos de las cosas de Dios. Se oponía a que el pueblo llegara a la tierra prometida. Entonces estos cananeos dicen, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, quiere decir cuando te haya dado la victoria y tú puedas vivir tranquilamente en esta tierra enemiga y tú los hayas vencido, jura a ti y a tus padres y cuánto y cuándo te la hubiere dado, dice. Y aquí le pide, en el 12, ¿qué le dice? Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Está hablando de nacer. Asimismo, ¿qué dice? Todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. ¿Estamos bien ahí, hermana? Ya, está pidiendo que los machos son de Jehová, de Dios. Vamos allá. Dice, mas todo primogénito de asno, ojo, acá hay otro animal, de asno, redimirás con un cordero. O sea que cambia un burro por un cordero. ¿Sí? Tú dirás, ¿me conviene el cambio de un burro por un cordero? ¿Te conviene cambiar un asno por un cordero, Will? Estamos hablando que si te conviene, equivale. ¿Convendría, hermano Víctor, convendría cambiar un cordero por un asno? Sabemos que un asno tiene más carne, más peso, hace más fuerza, y en esos tiempos eran como los autos. ¿Conviene o no conviene? Viéndolo desde un ángulo de conveniencia, no, ¿para qué te voy a cambiar? Pero mira lo que hace Dios en su infinita misericordia. Ya estaba planteando los fundamentos de la redención de las cuales hablaba Isaías, de las cuales ya hablaba Isaías. Isaías ya hablaba de este tema, ya de que iba a suceder. Entonces, como el asno, como dice nuestro hermano Víctor, representaba pues a nosotros, somos nosotros. ¿Ya? Y el cordero es una simbología de lo que es Cristo en este tiempo. Entonces no teníamos, éramos impuros y somos impuros. Entonces el cordero hacía esa simbología y nosotros necesitamos una sustitución en santificación. ¿Me entiendes? El burro hace las veces, pues, de una persona que está en el mundo, que es obediente, que es terco, y la oveja hace las veces de un animal que sí es de aceptación de Dios como un símbolo de santificación y de pureza. ¿Me entiende, mi hermano? Entonces, aquí empieza este principio que le dice que más todo primogénito de no redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Quiere decir, si no salvas al asno, le cortas el cuello. O sea, lo sacrificas. Si no quieres sacrificarlo, mándame un cordero. La misma figura que ocurre en la cruz. Habíamos quedado la vez pasada cómo habíamos denominado a Jesucristo, cómo se le denomina el Cordero de Dios. Por lo tanto, Dios nos redime, Jesucristo nos redime del pecado a través de su preciosa sangre. Quiere decir que Dios compra o cambia. Yo creo que no es que compre, muchos le dicen comprar, rescata de las garras. Pero aquí, ¿de quién lo rescata en este? ¿De quién está rescatando? Carla, ¿de quién está rescatando? Hermano Liz, ¿de quién está rescatando? Del pecado, hemos dicho.
están al empezar, del pecado, ¿no? La redención es que Jesucristo nos rescata de las garras del pecado, de la esclavitud del pecado. Quiere decir, si el hermano Will cuando era pecador, estaba en el mundo, le gustaba cosas que no le agradan a Dios, cuando él llega a los pies de Cristo, ha sido redimido por la sangre de Cristo. ¿Qué significa? Que ha sido rescatado de la esclavitud del pecado. Porque el pecado es una esclavitud. El pecado nos enferma. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros recibimos la gracia de la redención y somos rescatados, ¿de quién estamos siendo rescatados? ¿De quién? De Satanás. Satanás es príncipe de este mundo. De Satanás, hermano, de Satanás. Ahora muchos dicen, pero hermano Percy, ¿cómo Dios va a estar comprándole a Satanás mi alma? ¿Qué, va a hacer negocio con Satanás? En esta parte hay muchas doctrinas, pero el tema es que es de sencillo. Jesucristo derrama su sangre, nos redime como cordero, siguiendo la ley que el Señor había establecido y lo había establecido. Él tenía que sacrificarse para que nosotros, como la simbología del asno, podamos ser rescatados por Él. Rescatados del pecado. ¿Sí? Del pecado. Ahora, acá también hay algo similar, hermano. Porque recuerda que Cristo derrama la sangre, muere y luego, ¿qué sucede? Resucita, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, acá ocurre una figura bien interesante. Recuerda que era Jesucristo santo, puro. Entonces, la pureza, la verdad, el amor, muere por nuestros delitos y pecados. ¿Y a dónde tenía que ir? ¿Sí? ¿Recuerda, hermana Zenaida? Jesucristo en sí tomó todos nuestros pecados, ¿no? Entonces, en Él toma todos nuestros pecados. ¿Y a dónde se tiene que ir un pecador? Al infierno, ¿no? Por eso que Jesucristo dice que al tercer día resucita ¿de dónde? Del infierno, porque fue al infierno por culpa de nosotros. ¿Sí? Como el cordero sacrificado, el cordero inmolado, se va al infierno. ¿Pero por qué resucita? ¿Saben por qué resucita? Resucita porque Él es santo, Él es puro, Él es verdad, Él es amor. Satanás, muchos dicen que fue engañado. Fue una estrategia que Dios hizo para engañarlo. Pero Dios no es un engañador. O sea, tampoco es así. Ese es un tema muy delicado, muy hermoso de entenderlo, hermanos, pero lo sencillo y lo entendible es que sí fue al infierno por nosotros. Al tercer día, ¿qué hace Will? Resucita. ¿Por qué resucita al tercer día? ¿Por qué no se quedó en el infierno? Porque era santo y puro. Algo similar a esto es, miren, cuando nosotros comemos nuestros alimentos normales, tranquilos, digerimos tranquilo, ¿no? No pasa nada, todo bien. Pero ¿qué pasará si comemos algo de compuesto? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Lo va a expulsar, ¿no? A través de, vamos al baño, lo expulsamos, arrojamos, ¿sí? Porque nada impuro puede ser en un cuerpo sano y donde todo tiene que ser procesado correctamente. ¿Qué va a suceder? Lo va a expulsar. Esa es la naturaleza que ocurrió en el infierno. El infierno no pudo contener la divinidad de Jesucristo. No pudo sostener ni pudo soportar la pureza del Espíritu Santo. Porque recuerda que el Espíritu Santo es el que hace resucitar a Jesucristo. El poder del Espíritu Santo opera para que Cristo resucite. Y es así que al tercer día Dios resucita. Porque el infierno no pudo contener a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos,
¿Entendemos qué es la redención? ¿Qué es la redención? Redención es rescatar. Yo te doy mi corderito por el asno, como está acá en Éxodo. Dios permitió, ¿no? Estamos bien, entendemos entonces qué es la redención. Entonces ya tenemos la sustitución, que Dios nos sustituye, tenemos la justificación, que Dios nos justifica ante la presencia a través de su sangre, y tenemos la redención, que somos rescatados como Jesucristo, como el Cordero de Dios. ¿Rescatado de dónde? ¿De quién? Del pecado, de las garras de Satanás. ¿Bien? Hasta ahí estamos bien entonces. Vamos. Pero ¿por qué estamos estudiando, estamos aprendiendo a tu hermano Percy? Porque cuando Jaimito te diga, ¿sabes qué? Recibe al Señor y Él te va a perdonar los pecados y Él te va a sacar de ese mundo. Cuando tú le dices, Él te va a sacar de ese mundo de licor, de droga, de sexo, de pornografía, ¿cómo le fundamentas que Él lo va a sacar? ¿Que lo va a rescatar? ¿Cómo le fundamentas? Con esto, pero hermana, le vas a fundamentar. Jaimito, Cristo murió en la cruz y Él te redimió con su sangre de las garras del pecado. Mira, vamos a leer acá. Siéntate y lee, mira. Está la palabra de Dios hablando de que sí lo va a rescatar. No es que eres tú diciéndole, cuando recibas al Señor, tú vas a ser bueno, vas a cambiar. No, le tienes que fundamentar si es ideal, si es correcto o si es necesario, cómo lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Cómo en la sangre, cómo Jesucristo ha operado en la cruz para que la redención sea un regalo para Él. ¿Se entiende, mi hermana, no? Entonces tú le dices, Jaimito, Cristo te redime del pecado. ¿Qué le estás diciendo, hermana Zenaida? ¿Qué le está diciendo con eso? Que Cristo lo va a rescatar del pecado. Listo. Entonces, cuando usted salga a predicar, ve a un varón delincuente o que usted sabe que él sabe que está haciendo malas cosas, tú le dices, varoncito, Cristo te va a redimir. Su sangre te redime del pecado. Él va a decir, ¿qué es eso? Permíteme explicarte. Le llevas a esta cita y le dices eso. Mira lo que ocurre. Entonces se cumple bajo la ley de Dios lo que le decimos siempre, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero siempre nos han dicho eso, pero no nos han explicado cómo funciona, cómo opera eso. ¿Me entiende, hermano? Esta noche lo está entendiendo. Lo está entendiendo. ¿Ya? Ahora, lo último. ¿Verdad que, hermano, nos queda corto esto? ¿Verdad que esto es un poco bien? Vamos a la reconciliación. Yo creo que esta de la cruz va a ser una enseñanza muy especial. Vamos a hacerlo nuevamente. Aparte vamos a hacer esta enseñanza. Y aquí vamos, son siete principios que aglutinan esta expiación en la cruz. Vamos ahora con la reconciliación. El Padre y su creación estaban peleados. ¿Por qué? ¿Por qué estaba peleado el Creador y su creación? ¿Por qué estaban peleados? Por el pecado. Dios creó a Adán y lo tenía en el huerto del Edén. Dios hablaba con Adán y todo era tal como estaba el plan de Dios. Todo era hermoso, lindo. Había comunicación, había amor, conversaban. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando Satanás mete sus narices? ¿Qué sucede? Se rompe esa relación. Se rompe esa relación hermosa. Cuando Satanás entra a una familia, entra a una empresa, entra a una iglesia, se rompen relaciones. Se rompen amistades, se rompen ideas, se rompen proyectos, se rompen planes. Porque Satanás siempre hace eso, rompe toda comunión, toda relación armoniosa, lo rompe. Entonces, la reconciliación habla de ese rompimiento entre Dios y su creación, el hombre puesto en Adán. Adán, ya sabemos, desobedeció,
Dios se enojó, le puso y le dijo, aquí no más. Y no más Dios le habló a los hombres, sino a sus escogidos. Entonces, Dios quiere reconciliarse con sus hijos. Pero tampoco va a decir, ya, eres pecador y me reconcilio contigo, ¿ya? Hermana Zenaida, su hijo hace algo mal cuando era pequeño, desobedeció. ¿Usted le va a aplaudir? Usted lo tiene que disciplinar. Pero a usted en su corazón le duele hacerlo porque es su hijo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió aquí. Pero Dios creó un plan maravilloso. Una maravilla hizo. ¿Qué hizo? Dijo, bien, vi a mi hijo para que él muera una vez y todo aquel que cree en esto y lo acepte a él, yo lo voy a perdonar. Otra vez, Cristo en la cruz permite que el hombre, que Dios y los hombres se reconcilien. Ya no haya porque Adán desobedece y toda esa consecuencia que vino después de su desobediencia la trasladó a todas las generaciones venideras, de las cuales una de ellas somos nosotros. Nosotros antes de conocer al Señor estábamos peleados con el Señor. Él tenía ira de nosotros porque habíamos pecado. Entonces, pero Él amaba su creación, nos ama a nosotros, de tal manera que hizo el plan perfecto. En la cruz, mi Hijo Jesucristo va a derramar la sangre y yo me voy a reconciliar contigo. Vamos a leer dos citas y terminamos esta noche, hermano, ¿ya? Bien, vamos a ver una cita más práctica. Romanos. Vamos a Romanos rápido, hermano. Romanos 5:12, ¿ya? ¿Qué dice Romanos 5:12, hermana? ¿Usted ya lo sabe? Vamos a leerlo, Romanos 5:12. Vamos a Romanos 5:12 e Isaías 53:6. ¿Qué es lo que resume todo esto? Es mucho mayor la explicación de la reconciliación, pero en breve lo resume todo esto, ¿ya? Vamos, Romanos 5:12. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. ¿Sí, hermano? El pecado no existía hasta que Satanás engañó a la esposa, a la idónea de Adán. Y entonces el pecado entra por un hombre que es Adán. Y este se extiende a y entra también la muerte, y esta muerte entra al mundo. Esa enemistad, esa pelea o ese disgusto o esa separación que creó, que originó Satanás, iba a ser restablecida a través de la sangre de Cristo. Vamos ahora a la última cita, 2 Corintios 5:18. Es una maravilla esta parte de la reconciliación, hermano, verdaderamente. Dios es perfecto, bueno, cuando hizo este plan de salvación. Vamos, 2 Corintios 5:18. Y ahí lo dejamos por esta noche. Ha sido un poquito pesadito este tema, hermano, pero fundamental. Tenemos que aprenderlo, ¿ya? Vamos, 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por... ¿Qué quiere decir, hermana Zenaida? ¿Qué quiere decir, hermana Zenaida? Que el Padre estaba enojado con nosotros, pero Él mismo se reconcilió con nosotros a través de Cristo. Ahí lo dice. Entonces, Cristo soluciona otro inconveniente más, que es que nos reconcilia. ¿Por qué es importante la reconciliación, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mírenme, a veces los hermanos van a decir lo siguiente: hermano Will, lo que pasa es que no creo que Dios me acepte. Yo soy recontra malo, he hecho las cosas más peores que tú no te imaginas. No, Él no me quiere a su lado, me odia por los pecados que he cometido. ¿Y tú qué le dices? ¿Tú qué le vas a decir?
¿Qué le vas a decir? Reconciliación, hermano, reconciliación. Hermano, no te preocupes. Dios se reconcilia contigo esta tarde. Se reconcilia contigo, siéntate, mira lo que dice aquí. Le hablas. Esta maravilla ocurre en la cruz, la reconciliación. Cristo muere en la cruz por ti para que tú te reconcilies con el Padre. Pero le tienes que decir, por eso estamos estudiando. No hablemos con nuestros pensamientos, hablemos con la palabra, con lo que estamos aprendiendo. La reconciliación. Y hermanos, así como estos temas, hermanitos, vamos a tener que aprenderlo, aunque sea básicamente, para que veamos cómo se da esta maravilla de la cruz. ¿Sí? Bien, hasta aquí hemos terminado, hermanos, con el tema de la cruz. Entonces teníamos uno, ¿no? El primer punto es que era apuntando al corazón. El segundo punto, ¿qué es? Convicción de pecado, convenciendo de pecado, a través de la ley, a través de los mandamientos. ¿Sí? Va a ser izquierda, va a ser derecho. Este tercer punto es la cruz, la expiación en la cruz. ¿Qué significa? Todo lo que ocurre en la cruz que permite que todos los que creen en Él, todo lo que Dios hace, todo lo que se transforma, todo cómo se procede esta salvación, nos da reconciliación, nos rescata, nos sustituye, nos redime, etcétera, etcétera. Para cada caso, cuando te encuentres en la calle a un varón o una varona, siempre van a estar esclavos, siempre falta reconciliación, siempre falta que alguien los sustituya, etcétera, etcétera. Y tú vas a usar la palabra correcta y perfecta en ese momento. La siguiente semana estamos con el Espíritu Santo. Ahí concluimos esta saga de videos, esta saga de enseñanzas y entramos a tallar con los talleres. Sí, hermano, vamos a volver a hablar de esos temas en los talleres, ¿ya? Bien, vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Padre bendito, te damos gracias esta noche, Señor.